¿Sabías que en el Evangelio de Marcos es el único que Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Mateo 11:29. Hoy estamos en nuestro día 318 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, Señor. Aumenta nuestra sabiduría, Señor. Danos la capacidad para retener tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero sobre todo, ayúdanos a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy en día. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id decir a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando.
Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Para reflexionar. Muchas cosas podemos decir de la resurrección de nuestro Señor. Este hecho es nuestra esperanza, la certeza de que algún día, igual que Él, también nuestro cuerpo resucitará para vivir eternamente junto a Él. Nada puede ser más glorioso para nosotros. Sin embargo, al estudiar este evento, varias cosas nos pueden llamar la atención. Primero, Jesús se les aparece a las mujeres antes que a los 11 discípulos. Esto es muy significativo porque en ese tiempo la mujer era relegada socialmente. Aparecerse a ellas afirmó la dignidad que Dios siempre le ha dado a la mujer desde su creación. La mujer fue creada a la imagen de Dios y con igual dignidad que el hombre. En este evento tan crucial para nuestra fe, Dios escoge que ellas sean portadoras de una noticia tan asombrosa, tanto que los discípulos no les creyeron cuando les escucharon. Reflexionó en el impacto que tuvo en ellas, que iban de luto, llenas de tristeza, a ungir el cuerpo ya sepultado. Imagina por un momento el asombro ante la tumba vacía y aún más ante la presencia angelical que les daba esta gloriosa noticia. ¿Cómo podemos meditar en esto? No hay situación sin esperanza para la que sea que vivas. Amados, Jesús está vivo. Su presencia está con los suyos, su consuelo, su guía, su amor y cuidado están a tu lado. Sigue. Tanto ellas como los hombres habían perdido toda esperanza. Estaban sumidos en una tristeza enorme porque su maestro había muerto. Mira las palabras del ángel. Marcos 16, 6, 7. No se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal como les dijo. Jesús hacía un énfasis especial en que Pedro sea avisado como esa noche. El amigo que le había negado y dejado solo el momento más difíciles es restaurado y consolado por el Señor. Cuánto amor y certeza de que los suyos nunca serán apartados de su mano. Jesús conocía lo que Pedro iba a hacer cuando éste aseguraba que no lo dejaría, pero en ese momento Jesús le asegura a Pedro que es suyo. Y pienso en cuántas maneras hemos dejado a un lado al Señor por el temor al hombre, a lo que los demás crean y pidiéndonos hablar claramente de Cristo. No queremos perder quizá relaciones o posiciones. Pienso en cómo podemos negar a vivir de formas que no lo honran y no dan testimonio de la vida nueva que hay en nosotros. Cuando nos dejamos arrastrar por las corrientes de pensamiento de este mundo, cuando tenemos el rechazo de otros por ser sus hijas, pero Jesús siempre nos recuerda que somos perdonados al arrepentirnos de nuestro pecado ante Él, como hizo Pedro. En Cristo siempre hay nuevos comienzos. Al final, ambos evangelios nos hablan de la razón por la que tú y yo estamos aún en este mundo. Estamos llamados a proclamar su verdad, a ser testigos a donde sea
que Dios nos coloque. Hechos 1:8. Por la autoridad que Jesús tiene, nos ha mandado a ser discípulos. Unos irán a las naciones, pero otros estamos llamados primeramente a ser en nuestro hogar como aquellos que Dios nos ha entregado para que sembremos en sus almas semillas de fe. Puede parecer más emocionante ir a otras naciones, pero si Dios te ha regalado una familia, ese es tu campo misionero. O tal vez puede ser tu trabajo con tu jefe y compañero o con tu escuela o universidad donde estés. Debes testificar de su poder, de su salvación y de su amor. Para meditar, que hoy seas animado por la gloriosa verdad de que hemos sido salvados por un Cristo vivo que ha resucitado, por una tumba vacía que gritaba a todos que la muerte no lo retuvo y que fue vencida por él, y asimismo será con nosotros al llegar nuestra hora. Alaba a Dios por esta esperanza gloriosa. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 318. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.